Gálatas. Se conoce como la carta magna de la libertad cristiana. Una carta donde la palabra libertad aparece unas cuantas veces y una defensa contra aquellas enseñanzas que atentan contra esa libertad que tenemos en Cristo. Esto lo iremos viendo en las siguientes semanas, pero es bueno tener presente que el tema de la libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo, es el tema que se defiende en esta epístola que Pablo escribió. Y quiero que me acompañéis. Vamos a estar moviéndonos principalmente en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 14. Sí, para que dejar claro un poquito la ruta que seguiremos, hablaremos un poquito del contexto muy brevemente de la carta, para situarnos bien, quiénes son los destinatarios, por ejemplo, a dónde se dirigió esta carta, por qué Pablo en los primeros 4 versículos se dirige de esta manera a la iglesia. Luego hablaremos sobre el problema que hay, que está muy concentrado en los versículos que ha leído Óscar, esa advertencia de Pablo fuerte hacia aquellos que están anunciando un evangelio diferente. Luego miraremos las consecuencias que tiene, tanto para la vida de los creyentes como de la iglesia misma, en general, como comunidad, las consecuencias de seguir un evangelio diferente. Veremos unas cuantas que aparecen en este texto. Y por último veremos cómo Pablo va a presentar una defensa del verdadero y único evangelio. Y acabaremos ya un poquito con esto, hablando del evangelio, de ese único evangelio. Sí, así que vamos primero brevemente con el contexto, lo vemos en los versículos 1 al 4. Pablo se presenta, normalmente como lo hace en sus cartas, dice Pablo, apóstol, solo que en esta carta añade, entre paréntesis, si lo veis en vuestras Biblias, no de parte de hombres, sino de parte o por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, ¿no? Ya eso te hace pensar un poquito. Es como que ya de partida está, al inicio de la carta, defendiendo de alguna manera su apostolado, de que no es que unas personas, unos hombres, lo eligieran a él como apóstol de Jesucristo, sino que realmente su apostolado lo recibió de parte de Dios mismo. Y en el verso 2 ya nos habla a los destinatarios, ¿no? A los que dirige esta carta, a las iglesias de Galacia. Quería pedir si me podíais proyectar un mapa, el segundo mapa, es que pasé 2, pero uno es más este mismo, que es el que se ve un poco más grande. Vale, para tener un poquito de contexto, en Hechos capítulo 13 es cuando el Espíritu Santo comisiona a Pablo y a Bernabé para que hagan el primer viaje misionero. Y en este primer viaje, aquí no sé si está marcado en azul, el viaje de salida. Ellos estaban en Antioquía, bajaron a Seleucia, luego pasaron por la isla de Chipre y llegaron a esta región de aquí, veis que aquí pone Galacia, que es como la actual Turquía. Y pasaron por estas 4 ciudades, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y estas son las iglesias a las que se dirige esta carta. ¿Vale? En el primer viaje misionero las visitaron, luego regresaron, que está en rojo, siguiendo visitando las mismas iglesias, si veis, y en los siguientes viajes misioneros también. ¿Vale? Fueron fundadas estas iglesias en los viajes misioneros de Pablo, relatados en Hechos. El inicio en Hechos 13 en adelante, ¿no? Y bueno, esos son los destinatarios de esta carta. Luego, en los versículos 3 al 5, Pablo está saludándoles, les desea gracia y paz, como en otras cartas también, que normalmente es su saludo, ¿no? Gracia y paz. Y aprovecha ya, nada más empezar la carta, a ya hablar del Evangelio. Fijaos que en el versículo 4 ya habla del Evangelio. Habla de gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo,
El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, libertad, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empieza con el Evangelio, defiende su apostolado, habla de los destinatarios y ya presenta el Evangelio que está siendo de alguna manera cuestionado o cambiado o tergiversado. Entonces sería un poquito el contexto. Luego, si seguimos, vamos a lo que se ha leído antes, digamos este cambio de tono severo que vemos en Pablo, nada más empezar la carta al versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué es tan severo Pablo en estos 3 versículos, bueno, 3, 4, 6 al 9? Está presentando el problema que se va a desarrollar luego en la carta y que hoy veremos una parte, porque este problema se seguirá desarrollando en los siguientes mensajes, porque en los siguientes capítulos de la carta. Pero aquí se presenta ya el problema. Pablo habla de que algunos están hablando de un evangelio o anunciando un evangelio diferente, contrario al que él les había anunciado. Sin embargo, si vais al versículo 7, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, o sea, solo hay un evangelio, pero estas personas lo están tergiversando, lo están cambiando, lo están diciendo lo contrario a lo que realmente Pablo había predicado, ¿no? Pervertir es la palabra que utilizan algunas versiones. Pervertir el evangelio es como cambiarlo en lo contrario, tergiversarlo. Y Pablo acaba, en 8 y 9, dando una muy dura advertencia, diciendo que tanto si un ángel del cielo, como él mismo, como apóstol, o cualquier otra persona, se le ocurre anunciar otro evangelio diferente al que él les había anunciado, dice sea anatema, que significa maldito. El anatema es como algo que consagras a Dios para destrucción. Es una palabra muy, muy fuerte. El tono de Pablo es muy severo en estos versículos. ¿Por qué? Lo iremos viendo el por qué tanta severidad, pero ya no hace falta ir mucho más lejos. El mismo versículo 6, cuando él habla de que se maravilla, se sorprende de que tan pronto se hayan desviado, dice que hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que los llamó por la gracia de Cristo? ¿Quién es el que los llamó? Dios mismo los llamó. Entonces lo que está diciendo es, me maravillo de que estéis abandonando a Dios. Me maravillo, me sorprende de que tan pronto estéis abandonando a Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que el tono sea tan severo, porque las consecuencias de seguir un evangelio diferente implica abandonar a Dios. Abandonar a Dios. Y eso ya está mucho más en juego, el problema. Veremos que hay más cosas que pasan luego, pero ya con el versículo 6 uno puede intuir por qué tanta severidad en este tema. ¿Quiénes son los que anuncian este evangelio diferente, contrario, y en qué consiste? ¿Qué están haciendo con el evangelio? Pues para entender esto, en la misma carta ya lo puedes intuir, si avanzas un poquito, pero si vamos a Hechos, también nos da información interesante. Os he comentado antes que Hechos capítulos 13 y 14 es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, cuando van a la región de Galacia. Y en el 15, cuando ellos regresan para dar informe a la iglesia en Antioquía, donde ellos habían sido enviados, en el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos, dice que habían algunos judíos, se enteran ellos cuando regresan de ese viaje, que le estaban diciendo a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es lo que estaban diciendo. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, no es suficiente con que Jesucristo ha muerto por ti y por tus pecados de estas personas, ¿no? Sino que hay que añadirle algo más a esto. Si no, la salvación no se consigue. Si no, no puedes tener una relación correcta con Dios. Necesitas, según estas personas, circuncidarte y seguir pues, todas las tradiciones y leyes
que ellos seguían, ¿no?, del Antiguo Testamento y cosas que también añadían para ser salvo, como un requisito para ser salvo. Este era el falso evangelio. Y las personas que así anunciaban esto se les conoce como judaizantes, que tiene que ver casi como pues, aquellas personas que promueven, oye, sí, cree en Jesús, pero hazte judío, circuncídate, es la señal del pacto, del Antiguo Testamento, eso sí es verdad, pero las cosas cambiaron en el nuevo pacto, ¿no? Pero ellos decían esto, ¿no? Hazte judío, sí, cree en Jesús, pero hazte judío, en este sentido. Esto es lo que estaban haciendo. Así que este es el problema con el que nos encontramos. Si llegamos a este punto, podemos decir, vale, eran los judaizantes. ¿Tenemos judaizantes hoy en la iglesia? Bueno, judaizantes, alguien que te diga que te circuncide, no creo. No creo, al menos. Pero eso no significa que no tengamos un problema, o al menos el corazón del problema sigue estando presente, o al menos lidiamos de alguna manera con esto. Con el tema de lo que conocemos como legalismo. En el corazón del judaizante hay legalismo. Y en la iglesia lidiamos de alguna manera con el legalismo, entendiendo el legalismo de la siguiente manera. Como la idea de que yo puedo conseguir aceptación, bendición y perdón de Dios por medio de mi obediencia a un conjunto de reglas que puedo ver en las Escrituras quizás, que sean buenas, pero que yo puedo conseguir de alguna manera este tipo de cosas de Dios gracias a mi obediencia. Eso sería el legalismo, que se asemeja mucho a cree en Jesús, pero también circuncídate y sigue las leyes que seguimos los judíos, ¿no? Claro, hay un problema, porque al final estamos hablando de aceptación, bendición y perdón. Cuando al final nosotros no conseguimos nada por méritos, sino solo por medio de los méritos de otro, que es Jesucristo. Es decir, Dios me acepta, me bendice, me perdona, no por mis méritos. Esto es básico del Evangelio, ¿no? Es por los méritos de otro, que es Jesucristo. Yo no puedo añadirle mérito a lo que Jesús hizo por mí. Así que lidiamos con esto porque igualmente esta idea, a veces, ya veréis después, yo intentaré dar algunos ejemplos para que veáis que de alguna manera yo mismo me he dado cuenta de que lidio con el legalismo de alguna manera. Tengo que lidiar con él. No me veo libre de eso. Me gustaría verme libre de eso, pero no siempre es así. Entonces, hasta aquí presentamos un poquito la severidad de Pablo, la importancia del tema, lo que está pasando, los problemas. Ahora, ¿qué consecuencias en el siglo I estaba teniendo este evangelio diferente que estaban predicando estos judaizantes? Vamos a ir viéndolos y viendo que también están, pues que pueden ser que son también para nosotros, con el tema del legalismo. En primer lugar, ya lo hemos visto antes, seguir un evangelio diferente, según el versículo 6 del capítulo 1, implica abandonar a aquel que nos llamó por la gracia de Cristo, es decir, Dios mismo. Eso es una consecuencia. O sea, si tú abrazas un evangelio y le quieres añadir cosas, el problema que tienes, el grave problema, es que estás abandonando a Dios, al que quiso llamarte por gracia. Querer añadir algo a la fe en Cristo como requisito para ser salvo es anular esa gracia de Dios que Él ha querido mostrarnos, ¿no? Es decir, abandonar el camino de Dios. A modo de ilustración, pues sería como si te estuvieras ahogando en el mar y la única manera que tienes para salvarte es que Dios te extienda la mano y te saque de allí. Pero tú no quieras eso, quieras contribuir de alguna manera, buscarte otros medios de salvación, cuando el único medio, la mano extendida, es Jesucristo crucificado en una cruz. Esa es la única mano que hay que te puede sacar de ahí. No puedes contribuir con nada a ello, con ninguna obra como mérito. Así que una consecuencia importante, abandonamos a Dios, abandonamos el camino de la gracia que Dios nos ha marcado. Siguiente, nos sometemos a esclavitud. Esto lo podéis ver en el capítulo 2 de Gálatas. Saltamos un poquito. Los versículos del 3 al 5, veréis que aparece la palabra esclavitud aquí.
Dice, Pablo está contando cuando subió con Bernabé y con Tito a Jerusalén, y en el versículo 3 dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Es decir, Tito no era judío, era un gentil. No fue obligado a circuncidarse, y dice, y esto fue por causa, versículo 4, de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Es decir, ellos no circuncidaron a Tito como respuesta a esa presión externa de gente que decía, sí, se tendría que circuncidar, porque es necesario, los judaizantes, ¿no? Pues aquí cuentan, no lo circuncidamos. ¿Por qué? A causa de que no vamos a dejarnos que nos quiten la libertad que tenemos en Cristo y nos sometan a esclavitud. Es decir, el legalismo que hemos definido antes nos somete de alguna manera a esclavitud. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para librarnos, pero el legalismo nos hace esclavos. El Evangelio es de esas cosas que si tú le intentas añadir algo, como que lo tergiversas. No le puedes añadir más, nada. No le puedes añadir nada como requisito para la salvación. Y si le añades algo, te haces esclavo de eso, de lo que le has añadido. Ellos decían, circuncídate, por entonces tenías que obedecer toda la ley. Ese era el... O sea, si tú quieres añadirle algo, pues te haces esclavo de eso, de aquello que le has añadido. El legalismo es contrario al Evangelio y nos esclaviza, ¿no? Se me ocurría una idea para que veáis en qué sentido nos esclaviza. La esclavitud. Pues si yo tengo que obedecer para ser aceptado por Dios, si tengo que obedecer, que todos estaremos de acuerdo en que la obediencia es algo bueno y que Dios pide de nosotros, pero si yo tengo que obedecer a Dios para que Él me ame, para que Él me acepte, eso al final es esclavitud. Porque estoy siendo esclavo, porque no, para conseguir una cosa tengo que hacer algo, y si no lo hago, ¿qué pasa? Y si me equivoco, ¿qué pasa? ¿Es que acaso Dios luego no me va a aceptar si me equivoco? ¿Veis el juego de la esclavitud? Es como al final, si tergiversas el Evangelio, te haces esclavo. Esclavo de intentar ganarte algo que no te puedes ganar de ninguna manera. Y además, como persona imperfecta, pues te vas a equivocar. Vas a fallarle a Dios. En momentos de tu vida. ¿Y qué pasará con eso? ¿Significará que Dios ya no te va a aceptar? Pues esa es la esclavitud. La libertad, contraria a la esclavitud, es que realmente queremos obedecer a Dios, pero porque ya somos aceptados por Él, porque ya somos amados. Eso es lo que nos mueve, o nos debería mover, para obedecer a Dios. Saber que Él me ama. Que Él me ama. Esto a veces, de manera aunque no tan perfecta, podríamos decir, como el amor que Dios nos tiene, pero un ejemplo humano en las relaciones de pareja. Imaginaos nos lleváramos por un legalismo. Es decir, si te equivocas, pues te amaré menos, o te aceptaré menos, te recibiré menos. ¿Veis que al final es esclavitud? Realmente, si yo quiero hacerle bien a mi pareja, es porque yo la amo y porque ella me ama. Ella me ama, esa es la motivación que me lleva a querer hacer las cosas mejor. Es su amor el motivo. No es que me acepte, no es que me quiera más, porque ella me quiere. Entonces, ni en las relaciones de pareja vivimos en este juego, en el juego de me gano tu favor, con mi obediencia. Pues con Dios menos aún. Pero bueno, lidiamos con esto. Yo creo que de alguna manera nos cuesta aceptar del todo y abrazar todas las consecuencias del Evangelio. No sé si te pasa que a veces puedas tener esta idea de que de alguna manera si obedeces, si haces las cosas bien, como que Dios te va a aceptar más, mejor. A veces hay esta tentación de voy a cambiar esto porque así yo creo que Dios va a estar más contento conmigo. Pero la motivación no es correcta al final. O a mí, al menos en mi ejemplo,
en mi vida veo que me cuesta más la segunda, que es, ya no es tanto porque si yo obedezco que gane el favor de Dios, no tengo tanto problema con eso, pero tengo el problema contrario. Es decir, si yo desobedezco a Dios y tengo esa sensación de indignidad, pues a veces me cuesta acercarme a Él. Me resulta difícil a veces cuando es algo tan repetitivo en mi vida. Si yo meto la pata en la misma situación, pues se me hace más complicado acercarme a Dios. Como si Dios dejara de alguna manera de aceptarme, de amarme por mi falta de mérito en mi vida. No sé si te identificas con esto, pero creo que son cosas que están ahí a veces. De manera un poco, puede ser escondidas, pero luego que se revelan cuando te pasan. Cuando metes la pata, ¿cómo reaccionas? O cuando estás pasando por un buen momento con Dios, ¿no? A lo mejor es eso, pues Dios está más contento conmigo de alguna manera. Lidiamos a veces con estas cosas. Entonces, someternos a esclavitud es una consecuencia de ese otro evangelio. Una tercera, que es muy importante en la carta, en esta carta y en este contexto, es que el legalismo o el problema judaizante de ese tiempo estaba dañando la unidad de la Iglesia. Pensad que en el libro de los Hechos, cuando se habla del inicio de la Iglesia, cuando tuvieron que incluir a los gentiles, los judíos, ver que la salvación estaba llegando a todo el mundo, que ya no importaba tu procedencia ni dónde habías nacido, nada, solo importaba Cristo y que tú creyeras en Él y le siguieras y eras parte de la familia. Pero esto a los judíos les costaba mucho, porque los judíos eran muy nacionales, muy de su linaje, ellos venían de Abraham por linaje, pues a los gentiles los tenían un poquito así como aquí no nos juntemos mucho con esta gente, que no son judíos. Pues imaginaos lo complicado que es cuando los gentiles tuvieron que, formaban parte, que incluso la semana pasada se habló del ejemplo se salió el ejemplo este de Cornelio, de Pedro, que tuvo que tener una visión como para poder ir a predicarles el evangelio de parte de Dios, porque era complicado. Pues imaginad, si ya es complicado, que haya algunos judíos judaizantes que le estén diciendo a los gentiles, oye, cree en Jesús, pero hazte judío, hazte judío. Entonces, se complica mucho la unidad de la Iglesia si hay gente que está promoviendo que otras personas le están añadiendo cargas innecesarias para que forme parte de la familia. Porque al final es, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, pero aún no formas parte de esta familia hasta que no te circuncides y obedezcas los ritos de la ley. Aún no eres parte de la familia. O sea, Jesucristo al final no es suficiente para ti. Necesitas más cosas. Entonces, es serio el tema. ¿Cómo que seguir un evangelio diferente? Y podremos sacar más cosas, pero bueno, estamos en los capítulos 1 y 2, pero abandonar a Dios, someterte a una esclavitud innecesaria, porque Dios te llamó a ser libre, y además dañar la unidad de la Iglesia, que además en ese momento se estaba forjando en los primeros años. Y así como hemos visto que las otras dos también nos incumben de alguna manera, el legalismo actualmente también daña la unidad de la Iglesia. Es decir, las personas que siguen un sistema rígido de reglas concretas de conducta y ven que otras personas no siguen exactamente las mismas reglas de conductas, es muy fácil decir, volverte un juez de esas personas. Son así. A lo mejor no son cristianos. ¿Entendéis? Y te puedes separar, acabar separándote un poco, porque no siguen tu sistema de reglas, tu forma de pensar, tu forma de llevar a la práctica tu vida cristiana. También provoca problemas el legalismo hoy en la unidad de la Iglesia. O también el orgullo. Normalmente una persona que es legalista también es orgullosa, porque sigue un sistema de reglas que intenta cumplir, y claro, si más o menos considera que la está cumpliendo bien, pues es muy fácil pensar, bueno, pues estoy bien, yo estoy bien, esos otros no están tan bien, porque no están siguiendo las cosas. El orgullo, ¿no? El no verte que realmente es una persona rota y en restauración. Que al final el legalismo nos nubla la mente, porque no nos ayuda a ver de que estamos rotos y necesitados de la gracia de Dios. Así que todas estas cosas pasaban. Y lidiamos también nosotros con ellas, de alguna manera.
Y para acabar esta parte, vamos a ver brevemente cómo Pablo responde a esto. O sea, Pablo en la carta va lanzando varias ideas, como argumentando a favor de ese único evangelio que él quiere predicar y no del otro, no del evangelio judaizante. Algunas ya las hemos visto, pero uno de los argumentos que da Pablo de que él anuncia el verdadero evangelio es que ese evangelio es de origen divino. Hay varias veces en varios versículos donde como que dice, esto no es de hombres, esto es de Dios. Por ejemplo, al principio de todo lo hemos visto, cuando dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, sino de parte de Dios. Es decir, él es apóstol, ya está defendiendo de alguna manera lo que va a decir. Es apóstol porque Dios lo escogió a él, se le reveló a él. En el versículo 10 del capítulo 1 dice que él no busca agradar a los hombres, sino solo a Dios. Y en los versículos 11 y 12 dice que no recibió el mensaje del evangelio por parte de hombres. No se lo contaron hombres a él, sino que él lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Veis? O sea, si tú tienes que defender el verdadero evangelio, pues él intenta argumentar de esta manera, diciendo el evangelio que yo recibí, Dios me lo reveló. No fueron hombres. No fueron hombres. Sí, el evangelio es un mensaje tan extraordinario que una mente humana no lo habría podido pensar. No lo habría podido pensar. Solo una mente como la de Dios puede ser su autor. Otro argumento que da Pablo. Muy interesante este argumento, lo veréis también en una porción de los capítulos 1-2. Y es que Pablo va a decir que ese evangelio que él predica, a él lo transformó personalmente. O sea, está hablando de su propio testimonio personal. Es el evangelio, no el judaizante, el que yo predico, dice Pablo, ¿no? Lo recibí de parte de Dios y además me cambió a mí la vida. Yo pensaba como los judaizantes antes. ¿Os acordáis? Pablo, incluso era peor de alguna manera, Pablo perseguía a la iglesia, quería destruirla. Lo va a decir. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. Vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pero luego en el versículo 15 habla de su conversión. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. O sea, Pablo dice, yo pensaba como esos judaizantes, pero es que Dios se me reveló y me dijo que no, que ese no era el camino. No era el camino. Yo quería destruir a la iglesia de Cristo y Cristo me encontró. Cristo quiso revelar a su Hijo a mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Así que Pablo también argumenta de esta manera. Tercera idea, 18-24, versículos 18 al 24, habla también, sobre todo el versículo, podéis ir al 23, que también es otro argumento de Pablo, es que las iglesias mismas daban testimonio de la conversión de Pablo. Dice que él no era conocido en persona, sino que no era conocido en persona entre las iglesias, solo que solían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quiso destruir. O sea, fue como evidente esa conversión de Pablo. Las iglesias lo vieron también, daban testimonio de eso. Así que Pablo está argumentando del poder que tiene ese mensaje para transformar la manera de pensar, la manera de vivir. Le pasó a Pablo. Pablo se encontró con Jesucristo. Su vida cambió. Y él lo saca en esta carta. Y por último, también en los versículos 6 al 10 del capítulo 2, veis que también habla de que cuando él tuvo esta revelación de parte de Dios, fue y se lo contó a los apóstoles y le dieron la mano como señal de compañerismo para que él fuera a predicar ese mensaje a los gentiles. Es decir, no solo era una revelación que él recibió, sino también los apóstoles, los que eran columna de la iglesia en ese momento,
le dieron la mano y le dijeron, sí, adelante, sigue adelante. Otro argumento. Otro argumento. Así que tenemos esto. Hemos visto un poquito para acabar cerrando las consecuencias, abandonar a Dios, someternos a esclavitud, dañar la unidad de la Iglesia. Hay una cosa que no he mencionado que me gustaría mencionar que sale en el capítulo 2, los versículos 11 al 14. ¿Os acordáis que os he contado del problema de la unidad entre judíos y gentiles? Pues aquí Pablo también va a sacar un ejemplo que pasó. Y es el caso que os acordaréis, quizás, de cuando Pedro dice que comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos se apartaba de ellos. Y dice que Pablo tuvo que confrontar a Pedro por esto. Fijaos el problema que tenía el tema de los judaizantes, que incluso afectó a apóstoles esto, por temor a aquellos que estaban diciendo tal, se apartaban de los gentiles. O sea, el tema era preocupante. Y hemos visto los argumentos que da, el de origen divino, el Evangelio, transformó personalmente a Pablo, las iglesias dieron testimonio de su conversión y además los apóstoles respaldaban su mensaje. Esto es más o menos lo que Pablo defiende en estos primeros versículos, primeros 2 capítulos. Y yo quería acabar con un, no sé si decir testimonio personal, sí, casi que sería como un testimonio personal de este tema, para concluir. Yo creo que lo dije antes, yo he tenido más dificultades con el legalismo por el lado del demérito, de la falta de mérito. Es decir, sentir que Dios no puede tener tanta paciencia conmigo. Soy más de esa línea, al menos en mi vida. Y me he dado cuenta de que al final el evangelio que tanto está defendiendo Pablo aquí es que es muy necesario al final. Porque el evangelio no es solo un mensaje que recibimos para poder ser salvos, sino que es algo que necesitamos para la vida. La única manera que se me ocurre para lidiar con el problema del legalismo en mi propia vida es volver a predicarme el evangelio. Es volver a pensar en el evangelio, a reflexionar en que Jesús murió por mí, en que yo no puedo contribuir a eso. Me ayuda en mi vida, no solo para mi salvación, sino para mi vida. Y os lo cuento porque yo tuve hace unos cuantos años, cuando me convertí, yo venía de vivir una vida sin Dios, cuando me convertí quise cambiar aspectos de mi vida, pero hay algunos aspectos genial, fueron fáciles, otros muy complicados, muy difíciles. Y me acuerdo que al verme fallar y equivocarme, llegué a un momento de cuestionarme mi propia fe, diciendo, bueno, pues a mí esto no me funciona. Creer en Cristo no me está funcionando porque hay determinadas cosas que no consigo dejar. Y me acuerdo que estaba muy afectado con este tema. Y hablaba con amigos, o sea, confesaba de alguna manera mis pecados. Tenía un amigo de la iglesia al que yo le contaba pues todo lo que me pasaba. Esta gente que le puedes contar todo, así te abres y le dices, me pasa esto, tal, sin miedo, sin nada. Y varias veces quedé con él, nos sentábamos en un banco, yo le contaba todo lo que pasaba, cómo estaba viviendo eso. Y me acuerdo que aquí es donde me doy cuenta de que yo he lidiado mucho con el legalismo, por ese lado. Yo no sé si tú por el mismo lado o por el otro. El otro de sentir que tienes mérito suficiente y miras a la gente por encima del hombro. Pero el que yo he tenido es el otro. Sobre todo el otro, más que no digo que el otro no lo tenga, o que no tenga que lidiar con él, pero el otro es más evidente para mí. Y me acuerdo que hablábamos y él me predicaba el evangelio. Y yo ya me había convertido. Él me hacía acordarme de la gracia de Dios y me hablaba de la gracia. Y yo estaba como enfadado con él. Porque digo, pero repréndeme un poco. O sea, yo soy un miserable, repréndeme. Pero él no me reprendía. O sea, no se lo decía, pero cuando me iba es como, otra vez con la gracia, otra vez, pero sí, mira lo que... tal. Pero bueno, como era mi amigo, era una persona con sabiduría, entonces volví a quedar con él,
Otra vez me predicaba el Evangelio. Yo llorando ahí en un banco con él, porque yo me sentía súper mal. Y él me predicaba el Evangelio. La gracia, la gracia. Y resulta que con los años, luego, me acordaba de esos días cuando estábamos en el banco y coincidí con él, porque él vive en Barcelona, en un retiro hace poco, hace como 2 años o 3 años, no me acuerdo ya. Coincidimos y le dije, oye, te quiero dar las gracias, porque... Y le conté, él no lo sabía, creo que yo me enfadaba con él, porque nunca se lo dije. A yo le tenía respeto y tal, no le decía, pero decía, cuando tú me predicabas el Evangelio, me iba a mi casa y decía, uff, así me planteaba preguntarle a otra persona que me pegara un poco más de bronca. Pero él no me pegaba la bronca, me predicaba el Evangelio. Y estuvimos hablando un buen rato. Y me dijo, es que yo te veía tan hecho polvo que no hacía falta. O sea, no hacía falta. Tú lo que necesitabas era la gracia, necesitabas volver a abrazar al Dios que te ama por gracia. Y le di las gracias, le dije gracias por aguantarme, gracias por todas las veces que quedaste conmigo y gracias por predicarme la gracia. Porque yo a lo mejor no quería aceptar ese mensaje, no lo quería por cómo yo me veía, pero lo necesitaba. Y con los años me di cuenta. Y hablamos del hijo pródigo hace 2 años. Y quería acabar con una imagen, quería dejarte una imagen. A mí me ha ayudado mucho, si estás por ese lado, de la balanza, si dijéramos una balanza del mérito o demérito, pero me ha ayudado mucho. Y es pensar en la parábola del hijo pródigo, como hablé con mi amigo, y cuando tú la escuchas la parábola del hijo pródigo, sé que no tiene, está en Gálatas, aunque es que en verdad la parábola del hijo pródigo me parece a mí como la descripción del Evangelio. Entonces, de alguna manera, me veo casi impulsado a sacarla, ¿vale? Porque estamos hablando del verdadero y único Evangelio, ¿no? Y eso es como una ilustración visual, ¿no?, que Jesús predicó. Haz un momentito un esfuerzo mental de acordarte cuando te convertiste y te diste cuenta de que eras pecador, o quizás ahora mismo te sientes pecador. O hace poco tuviste alguna situación complicada de tu vida y te sentías indigno, de alguna manera. Piensa un poco, porque si no tendrás que tirar para tu conversión, que supongo que en la conversión sí que tenías más claro que habías vivido sin Dios, ¿no? Piensa un momentito en eso, porque la idea es que nos quedemos con una imagen, no viendo cómo el Padre abraza al Hijo, sino cómo el Padre me abraza a mí. O sea, meterte en esa parábola, un momentito. ¿Lo tienes? ¿La imagen? ¿En la cabeza? Vale, imagínate que ahora tú tienes un discurso en el que estás intentando decir, vale, ¿cómo le pedí yo perdón a Dios? Le dije, Señor, te pido perdón por esto. ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿O cómo se lo he pedido? O a lo mejor se lo tienes que pedir. Ahora también, puede ser. ¿Vale? Y piensa un momento que vas a Dios, caminando, para decírselo, para pedirle perdón. Pero a lo lejos, si te metes en la parábola, ¿qué vas a ver? Tú vas allí, quieres pedirle perdón a Dios. Si ves la parábola del hijo pródigo, ¿qué vas a ver a lo lejos? ¿Qué imagen te queda? ¿A Dios? ¿Y qué está haciendo Dios allá? ¿Te está esperando allí con los brazos cruzados? ¿Qué está haciendo? Pero quizás ni siquiera te está esperando con los brazos abiertos, que vale, pero hay algo más que está en la parábola. Que corre. O sea, si quieres hacer la imagen real, tienes que mirar desde el fondo y ver a alguien que está corriendo hacia ti. Porque ese es el escándalo de la parábola. Te escandaliza de alguna manera. Pues tú dices, voy a ir, y en la parábola el hijo pródigo no tiene tiempo para decirle que le perdone. Porque antes de que diga algo, el padre ya lo ha abrazado. Ya lo ha abrazado. Y esta imagen de ver a Dios que corre hacia mí, al menos a mí, me ha ayudado mucho. Me sigue ayudando. Y lo importante, me sigue conmoviendo, porque de alguna manera necesito que me conmueva, porque si no, me puedo enfriar y puedo ver el amor de Dios en vivo. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Y si tú le pones barreras y obstáculos a ese camino entre que Dios viene corriendo y tú te acercas, si le pones la circuncisión o le pones las obras de la ley o le pones cualquier obstáculo, es un problema.
Es un problema. ¿Lo veis? Porque el Padre ya viene. Cuando tú te has acercado al Padre, el Padre ya viene hacia ti. No hay obstáculos. Si hay algo en ese camino entre que tú te giras y ves al Padre que viene corriendo hacia ti, si hay algo en ese camino, es una cruz. Y nada más. Una cruz que hace posible que el Padre te abrace. Y no hay más. No hay nada más. Y eso te libera. Eso te hace libre. Te hace libre de todo lo demás. Y me gustaría eso, pues quería compartir esa imagen con vosotros. A mí me ayuda a recordar ese evangelio que Pablo predica en Gálatas, de que Dios me ama y no hay mérito. No hay mérito ni falta de mérito. Y estamos llamados a obedecerle, pero porque nos ama, porque ya nos ha abrazado, no para conseguir ese abrazo. Y quería pedirle, sí, a Óscar, si quería acabar, yo quería cerrar aquí, pues que la gracia del Señor nos transforme.